hablado de la ocupación, de la excepción, de la tradición, y pues hablamos de lo que es esto, la creación de cosas nuevas también, y pues mencionamos lo que es la prescripción. Hablamos también de la sucesión por causa de muerte. Entonces ahí decíamos, para hacer como un recorderis, que la ocupación implica que yo paso a ser propietario de lo que no tiene dueño. La accesión es que yo paso a ser propietario de lo que mis bienes producen o los que a él se juntan. En la tradición decíamos que yo soy propietario cuando el propietario me transfiere el derecho de propiedad. La sucesión por causa de muerte es porque como efecto de la sucesión y por un efecto mortis causa, pues la propiedad de quien fallece, el causante, pasa a ser de sus causavientes. Y en la creación de cosas nuevas, pues hablábamos de que era modo de adquirir el dominio en el que yo soy propietario de lo que nace de mi intelecto, de lo que yo me invento, en ese caso como tal. A partir de ese momento, nos vamos a ocupar prácticamente de un fenómeno que es la prescripción adquisitiva de dominio, que es el modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas en ese evento. Cuénteme qué. Vi que me escribió en el chat. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Profe, una pregunta. En la sucesión, para, por ejemplo, uno de los que son, pues, causaviente, ¿cómo es que se pronuncia? Los que son, bueno, los herederos, Es causa eh, habiente. causaviente, para que, por ejemplo, uno de ellos se pueda quedar con una de las propiedades, tienen que estar todos de acuerdo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, que si él dice yo compro la parte de cada uno, tiene que estar todo de acuerdo para que pues se pueda hacer la escritura, de lo contrario no, ¿cierto? Pero no sé propiamente a qué se refiere. Bueno, yo les digo ahí algo. Tranquilos que ustedes van a ver una materia completa que se llama sucesión. Y ahí van a ir amarrando un concepto con otro concepto. Si lo que usted me está preguntando es que si, o sea, es que no le entiendo propiamente a qué se refiere que una sola persona se quede con un solo bien, en ese caso. O sea, que todos estén Como de que le acuerdo que el vendan bien, las partes. O sea, ¿cómo me explico? Por ejemplo, hay una sucesión, ¿no? Entonces, digamos, está una casa, está una finca, está un carro. Entonces, digamos, una de los herederos quiere comprar la finca, pero entonces si sí. hay uno que no quiere estar de acuerdo, ¿cierto? Que no se puede efectuar esa compra. Pues compran las otras partes, ¿no? No, ok, No, pues ya, yo pensaba lo no, mismo, pero no me pero parece vea, como tan lógico en cierta medida. no, se lo respondo en 2 minutos y no me siento en el tema porque es que me salgo del tema de mi materia, ok, y ese es un tema de derecho y sucesión. ¿Cuál es la cuestión? Cuando se realiza una sucesión, la sucesión se puede hacer de dos formas, porque hay un mutuo acuerdo y eso se hace ante un trámite en notaría y eso es algo muy rápido, o se realiza ante un juzgado de familia, en ese caso, y en ese evento esto es un proceso judicial que se demora hartísimo tiempo. Entonces, si las personas están de acuerdo, se puede realizar como ustedes lo mencionan, y en ese evento, ¿qué sucede? Y se puede determinar dentro de la misma sucesión que un bien u otro bien le queda adjudicado a cierta persona e incluso se puede llegar a ceder el derecho de tal manera que una persona reciba en mayor cantidad que los demás. Eso es posible si hay mutuo acuerdo. En algunas ocasiones lo que se hace es que uno de los herederos le compra los derechos herenciales a los demás herederos y él realiza la sucesión solito por ese tipo de bien para que quede todo a nombre de él, en ese caso. O lo que puede pasar es que hacen la sucesión y después se les compra lo de ellos. Pero digamos en ese evento, si usted y yo somos los herederos, yo le puedo comprar sus derechos herenciales. Pero si no hay acuerdo en querérselos vender, si no hay acuerdo en nada de eso, eso se tiene que ir por un proceso de sucesión y en el proceso de sucesión reparten los bienes acorde como lo establece la ley. Entonces, ahí no le van a dar el bien a esa sola persona, en ese caso, si se van por un proceso de sucesión. Pero que es posible hacerlo de mutuo acuerdo, sí es posible. ¿Estoy claro ahí? Profe, ¿O una no? pregunta. Sí, señor, Y gracias. Buen digamos, día.
Dime, María Camila. Sí, señor. La escucho. Profe, y en caso tal de que digamos que la propiedad y no se la puedan repartir en sí, el juez determina venderla y se reparte el dinero. Sí, si es en un proceso de sucesión y el bien es un bien indivisible, entonces el ¿Sí juez me lo que oye, profe? determina es, Doctor. dime, dime, María Camila, No, sí, señor, lo estoy escuchando. que si es un bien indivisible y no se ponen de acuerdo, pues entonces en ese caso el juez No, determina profe, su ya le venta estaba en escuchando, público, sí, esa es la respuesta. su venta pública subasta. Ahí. Que la ¿Listo? señal es un poquito... Ujú. Ok, listo. Ah, bueno, sí, Entonces, señor. dentro de lo que estábamos mencionando, ¿qué sucede? Pues vamos a adentrarnos en el mundo de lo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio. Y la prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas. Que eso suena un poquito como injusto a veces, pero jurídicamente es totalmente posible. Y es que yo pueda que me vuelva dueño de lo que no es mío, de esa manera. Entonces, en ese sentido, cuando vamos a hablar de la prescripción adquisitiva, nos vamos a meter en el mundo del poseedor. Prácticamente vamos a navegar en el mundo del poseedor. Ese señor, como ustedes ya lo conocieron y como ya lo mencionábamos anteriormente, es una persona que se cree el dueño, es una persona que actúa como dueño, pero pues que realmente no es el dueño de la cosa. Entonces, en ese sentido, la prescripción como tal tiene dos caminos. La prescripción puede ser de carácter adquisitivo, que se llama usucapión, o puede ser de carácter extintivo. Cuando estamos hablando que es de carácter adquisitivo, como su nombre lo dice, es porque yo adquiero un derecho. Cuando hablamos de la prescripción con carácter extintivo, como su nombre también lo dice, es porque se me extingue un derecho. La prescripción extintiva como tal es un fenómeno que ustedes van a estudiar especialmente en el derecho de obligaciones, cuando vean la materia obligación. Y es porque en ese caso, pues lo que implica es extinción de obligación. La prescripción adquisitiva es la que sí nos interesa acá. Pero entonces, en términos generales, tenemos que la prescripción es un fenómeno en el que el paso del tiempo tiene un efecto y puede tener un efecto a favor o un efecto en contra. Un efecto a favor en el sentido de que me otorga algo adicional o un efecto en contra que me quita, por decirlo así, algo que yo tengo en ese caso. Entonces la prescripción adquisitiva de dominio implica que con el paso del tiempo yo me convierta en propietario sin serlo como tal en ese evento. O si estamos en la prescripción extintiva, como les decía, implica que yo pierda un derecho o una posibilidad. Les pongo un ejemplo de la prescripción extintiva. Y es que la prescripción extintiva se da mucho cuando yo no demando. Entonces, digamos que yo tengo un trabajo, soy el trabajador, me despiden de este trabajo y al despedirme de ese trabajo me quedan debiendo unas prestaciones sociales y un dinero como trabajador. En ese caso, la ley me establece a mí un término, un plazo, un tiempo para que yo demande. Si yo no demando en ese tiempo, ese derecho me prescribe. ¿Qué quiere decir? Se extingue y yo ya no podría demandar. Por ejemplo, en materia laboral son 3 años. Entonces, en ese caso, el tiempo lo que hace es que me extingue la posibilidad de que yo demande. Y eso sería el fenómeno de la prescripción extintiva. En el caso de la prescripción adquisitiva, es al revés. Yo no tengo el derecho y con el paso del tiempo, cuando se complete un término o un tiempo que establece la ley, yo en ese momento
puedo demandar para que me declaren propietario de algo que no es mío, en ese caso. Entonces, en términos generales, eso es lo que implica el fenómeno de la prescripción. Vamos ahorita entonces a mirar en detalle quién es el que busca la prescripción, que en ese caso es el poseedor. Y nos vamos a centrar en el poseedor. Cuando terminemos mucho más adelante, en una o dos clases más adelante, de hablar de todo lo que tiene que ver con el poseedor, ahí ya nos centraremos en los aspectos formales de la prescripción adquisitiva. Entonces, allá ya hablaremos de cuánto tiempo se necesita y demás. Pero por ahora, entonces hablemos del poseedor. Entonces, ¿qué tenemos? Como ustedes ya lo habían escuchado anteriormente, el poseedor es un señor que no es dueño, pero sin embargo le gusta actuar como dueño, se cree el dueño, se hace llamar el dueño y no reconoce al dueño. Es una persona que tiene algo que no es de él y como tal puede que lo haga de forma consciente o de forma inconsciente, en ese caso en particular. Entonces, el derecho o el ordenamiento jurídico permite que esta persona con el paso del tiempo se vuelva en propietario. Pero eso tiene unos requisitos. Y esos requisitos son los que vamos a entrar a revisar para poder tener claro cuándo yo soy poseedor y cómo debo realizar mis actos de posesión. Porque no se trata de que ser poseedor sea cualquiera. También hay que tener como unas características especiales para ser poseedor. Entonces, en ese evento, tenemos que la prescripción adquisitiva está regulada en el artículo 2512 y 2518 del Código Civil, y en ese sentido, ¿qué nos dice? Que se gana por prescripción la propiedad por el hecho de haber poseído los bienes por cierto tiempo, prácticamente es lo que nos dice la norma. Entonces, en ese sentido, pues entremos a mirar cuál es el rol del poseedor o quién es el poseedor. Que reitero, ya lo habíamos hablado, pero pues acá lo vamos a empezar a ver con unos matices diferentes. Entonces, en ese evento, el poseedor es un fenómeno que se da muy frecuente en la práctica, y lo que pasa es que tenemos a una persona que esa persona puede que por un error, por algo inconsciente, crea que es el dueño, pero realmente no es el dueño, o una persona que de total forma consciente está queriendo actuar como dueño sobre algo ajeno, en ese caso. Entonces, vean que para llegar a este punto, pues nosotros ya explicamos anteriormente yo cómo legitimo o yo cómo demuestro que yo sí soy propietario en ese evento. Entonces, en ese caso, pues tenemos que este señor no legitima por ningún lugar ni por ningún lado su rol como propietario. Es decir, en él no se dio la ocupación, la accesión, la creación de cosas nuevas, ninguno de esos fenómenos, ni la tradición, sino que se trata de una persona que tiene materialmente la cosa y se cree el dueño en ese evento. Entonces, para eso, pues hay que hacer, como digamos, claridad de varios aspectos respecto de la posesión. Primer aspecto, según la norma, para que yo pueda ser poseedor, los únicos que no que pueden ser poseedores son las personas menores de 7 años, lo que se llaman los infantes, que eso me lo señala el artículo 784 del Código Civil. De ahí en adelante, uno puede llegar a ser poseedor, incluso siendo pues una persona menor de edad en ese evento. Pero si es menor de 7 años, no puede llegar a tener la calidad de poseedor. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así que una persona menor de edad puede ser poseedor de algo si de pronto ni siquiera es consciente? Entonces pongamos un ejemplo de un niño de 10 años. Pues sí puede llegar a ser posible, porque puede llegar a ser posible que el poseedor
sea el papá del niño, el poseedor muera, le herede a su hijo ese derecho y pues ese niño, sin ser consciente de la situación, sea un poseedor en este evento. Entonces son situaciones que se pueden llegar a dar totalmente en la práctica y que el derecho pues las tiene previstas, excepto en el caso de los menores de 7 años, que pues ahí está claro que no pueden llegar a ser poseedores. Y como tal, pues, ¿qué se discute hoy en día? Se discute si la posesión es una situación de hecho o es una situación de derecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué se refiere eso? Si el poseedor simplemente tiene físicamente algo, o si el poseedor realmente lo que tiene es un derecho sobre algo, en ese caso. Y esa discusión es muy compleja porque en ese sentido es que hay quienes dicen que la posesión también es un derecho real. Entonces recuerden que por allá habíamos hablado que los derechos reales eran taxativos y que estaban enumerados en la ley, que era la propiedad, el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, etcétera. Pero acá hoy en día se discute si la posesión puede llegar a ser catalogada como un derecho real o si simplemente es una situación fáctica en la que una persona de forma anómala tiene en sus manos algo que no es de él. Entonces, ¿qué respuesta tiene esa discusión? Que pese a que la posesión sea una situación anómala, la ley sí le otorga cierta protección al que es poseedor y le otorga cierta protección hasta tal punto que el poseedor tiene incluso la posibilidad de, en ciertos casos que vamos a ver mucho más adelante, de llegar a demandar al propietario para que le devuelva la cosa. Y eso también raya mucho como con la lógica, porque pues uno como que no acepta que alguien que no es el dueño le reclame al dueño que le entregue lo que no es de él. Entonces en ese sentido es algo que parece ilógico, pero la ley lo permite. Y la ley respalda tanto al poseedor y le genera un derecho tan grande al poseedor que el poseedor puede volverse propietario. Entonces, des en cuenta que en ese evento, pues tenemos una situación donde el derecho de posesión o la posesión realmente sí se puede catalogar como un derecho real. Lo que pasa es que es un derecho real provisional, no es un derecho real pleno, sino es un derecho real provisional. ¿Cuándo se convierte en un derecho real pleno? Cuando el poseedor pasa de ser poseedor a ser un propietario, en ese caso. Entonces, en ese evento, reitero, tenemos un señor que no es propietario, que es poseedor, pero que la norma le reconoce ciertos derechos en el sentido pues, de que puede reclamar ciertas, digamos que facultades o prerrogativas a su favor, incluso por encima de los derechos del propietario en ese evento. La norma en el artículo 762 nos define qué es la posesión y nos dice al respecto lo siguiente. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que sea por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que le tenga lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces, simplemente, ¿qué nos dice? La propiedad es un fenómeno en que la persona tiene la cosa y la tiene con un ánimo de señor y dueño en ese evento. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, que las características principales de la posesión en este caso? ¿Cuáles son las principales
características del poseedor. ¿Y cuáles son los principales elementos de la posesión? Entonces ahí tienen dos elementos principales que se conocen como el animus y el corpus. No sé si alguno de ustedes, de los que ya vieron esa materia, se acuerda qué es el animus, qué es el corpus y en qué se diferencia. No sé, de pronto Jefferson, Henry Daniel, que ya vieron la materia. Doctor, pues yo me acuerdo que el animus es el ánimo de poseer o tener dicho bien. ¿Y el otro es el qué? El ¿El corpus? corpus. El corpus, pues es en sí la cosa, ¿no? El bien sujeto de posesión. No propiamente. ¿Alguien quiere agregar algo diferente? Luis Daniel, Luis Daniel, o alguien de quienes están viendo hasta ahora bien, es que de pronto piensa o se le ocurra qué puede llegar a ser el animus y el corpus y eso en qué se diferencia. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Doctor, Entonces, el corpus señor, es más como la posibilidad o la intención, no sé, la posibilidad o la intención de que ella, de poseer dicho bien. no propiamente en ese caso, pero tranquilos. Entonces, ojo, cuando hablamos de los elementos de la posesión, implica hablar de que la posesión tiene un elemento objetivo, un elemento subjetivo, como lo ven ustedes ahí en la presentación. El elemento objetivo se llama el corpus y el elemento subjetivo se llama el ánimo. El elemento objetivo, como tal, implica una relación física o fáctica con la cosa, de tal manera que para que haya posesión, se habla de que yo debo tener el corpus. ¿Y qué es tener el corpus? Es tener materialmente la cosa en ese evento. Es decir, yo no puedo ser poseedor de algo que no tengo. Dirían ustedes que no tengo en mis manos en ese evento. Entonces, realmente, el primer elemento y requisito de la posesión es el corpus. Si usted no tiene la cosa, pues usted no es poseedor en ese evento. Porque si no, ahí sí le pasa como lo que es, voy a decir una cosa que de pronto parece tonta, pero para que me entiendan el ejemplo, pasa como lo que pasa con Guaidó ¿en qué? En Venezuela, que es presidente, pero no tiene materialmente como el rol de presidente, en ese sentido. Se cree presidente, pero materialmente no está actuando como presidente. Entonces, en ese caso, el corpus es muy importante en la posesión. Y es que implica que exista una relación material entre el poseedor y la cosa. Esa relación material que debe existir entre el poseedor y la cosa no implica necesariamente que el poseedor a todo momento tenga la cosa en sus manos, sino que lo que implica es que el poseedor tenga el dominio material de la cosa. ¿Qué significa que tenga el dominio material de la cosa? Pues que él sea el que determine qué se hace con la cosa. Es decir, si yo soy el poseedor de un carro, no necesariamente soy yo el que tengo que estar ligado al carro a toda hora. Puede que yo sea el poseedor del carro, pero el carro lo maneje mi esposa en ese evento. Entonces, en ese sentido, digamos que si yo dispongo de la cosa, yo soy el que tengo el control material de ella y le puedo decir a esa persona, no lo use más, úselo de esta forma, lo puede gozar, no lo puede gozar y demás. Eso es el dominio material de la cosa y eso es lo que envuelve el cuerpo como tal. ¿Por qué hago esa apreciación? Porque es que por lo menos yo puedo ejercer la posesión estando incluso a distancia del bien. Entonces, por ejemplo,
puede que yo viva en Estados Unidos y sea el poseedor de un bien que está acá en Ibagué. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Pero luego no tiene que tener una relación material con la cosa. Sí, pero esa relación material es una relación material de control, de poder. Entonces puede que yo sea el poseedor, perdón, de un apartamento en Ibagué, que yo no sea el dueño, o de una finca, y que yo me vaya a vivir al exterior, pero siga siendo quien domina materialmente el bien. Y eso implica que yo tenga el corpus, porque yo soy el que decido física y materialmente qué se hace con la cosa. Entonces, en ese sentido, tenemos que pues el corpus implica un requisito o un elemento claro dentro de la posesión. ¿Me hago entender ahí frente al corpus qué es como tal o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Y el otro elemento, que es el animus o el elemento subjetivo, con lo que va relacionado es que yo me creo y actúo como dueño. Por eso se dice el ánimo, porque es como que es una relación ya no de carácter material con la cosa, sino es una relación de carácter anímica o emocional con la cosa frente a la cual yo me creo el dueño. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Para que yo sea poseedor, además de tener el control material de la cosa, debo tener la actitud de dueño y de propietario. Generalmente yo cuando pierdo ese ánimo, lo pierdo cuando yo reconozco que el propietario es otra persona. Entonces, el animus, por lo general, se traduce como en la intención de yo querer tratar como propio una cosa que es ajena, en ese sentido. Y tratarla como propia es tratarla como propietaria. Entonces es como un efecto psicológico en el cual yo me creo el dueño de la cosa, sin necesidad de serlo, en ese caso. Si no están esos dos elementos de la posesión como tal, si esos dos elementos no se encuentran presentes, yo no soy poseedor, soy otra cosa diferente, de pronto soy tenedor. En el chat me dicen que eso es como ser mitómano, no necesariamente, porque es que puede que yo tenga el ánimos sabiendo que no es mío, o puede que yo tenga el ánimos estando equivocado, sin creer, sin saber realmente qué es lo que pasa, o sin saber que eso no es mío, sino es de otra persona. Y ahí les voy a poner un ejemplo bastante odioso, me perdonan el ejemplo que voy a poner, pero eso es como cuando una persona tiene varias relaciones sentimentales, en ese sentido. Y puede que alguna de las personas con las que tiene la relación sentimental no sea consciente de que esa persona tiene varias relaciones sentimentales. Y mentalmente, psicológicamente, esa persona se cree la pareja de la otra. Entonces, en ese sentido, puede que el animus en materia posesoria sea igual. Que yo de manera inconsciente no sepa que no soy propietario, pero me esté comportando como si yo fuera el dueño. Y eso puede pasar de muchas formas. Como por ejemplo cuando yo compro un bien, que era lo que hablábamos clases atrás, pongamos de ejemplo una finca. Yo compro una finca, realizamos la documentación, celebramos el negocio y lo suscribimos en una escritura pública y pese a eso yo no inscribo la escritura. Entonces recuerden ustedes que el no inscribir la escritura implica que yo no paso a ser propietario. Entonces, en ese sentido, si yo no paso a ser propietario del bien, porque no escribo la escritura pública, pues yo soy poseedor. Y de pronto yo estoy convencido mentalmente que yo soy el dueño, que yo soy el propietario. Entonces, realmente ahí no es que yo esté mintiendo, sino que yo me estoy equivocando respecto de mi rol como poseedor, perdón, como propietario. Y realmente lo que soy es un poseedor en ese evento. Entonces, ese elemento subjetivo, reitero, es un elemento que tiene que estar siempre
presente en materia de posesión. Si no está presente, no hay posesión. Y si no hay posesión, yo no puedo pasar a ser el dueño con el paso del tiempo, como tal. A eso, en ese sentido, hay que hacer una aclaración. Y es que, si bien hay unas normas que hablan de posesión inscrita, como el artículo 785 y 789 del Código Civil, entre otros, la jurisprudencia ha establecido que no es un requisito de que se inscriba la posesión para que uno sea poseedor. Es decir, no es requisito registrarme como poseedor de un bien. ¿Por qué? Porque la posesión es una situación de hecho, es una situación material. Entonces basta con que yo tenga la cosa, tenga el control de ella físico y adicional a eso que actúe como dueño. Pero no es necesario en ningún momento que yo tenga que registrar, así como registro la propiedad, que tenga que registrar la posesión. Sino que basta con que yo tenga la cosa, tenga el control material de ella y actúe y me crea el dueño en esos eventos. ¿Soy claro? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Dime, Valentina. Creo que me sirvió que una pregunta. Sí, señor, profe. Entonces, una fiducia vendría siendo como se podría catalogar como posesión o como tenedor. Ok. ¿Qué es una fiducia para ti, Valentina? Digamos, cuando compran un apartamento sobre planos, entonces le dan el, se hace un contrato como un subcontrato donde queda la fiducia a cargo del bien inmueble a cambio de que pues el propietario le pague mensualmente las cuotas del apartamento. Ok. Ya te entiendo hacia dónde vas con el asunto. ¿Por qué te pregunto que para ti qué es una fiducia? Porque es que la fiducia, eso lo vamos a ver mucho más adelante, puede haber algo que se llama una fiducia mercantil o puede haber algo que se llama una propiedad fiduciaria, en ese caso. Y en ese evento son dos figuras totalmente distintas. Y por lo menos, ahí como lo están escribiendo en el chat, hay quienes confunden la figura de la fiducia con una figura de eso qué, de financiación. Y eso no es así. La fiducia es una figura de administración de un patrimonio ajeno, en el cual la actividad fiduciaria, dentro de la fiducia mercantil, se encarga de administrar un dinero que no es de ellos. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Ojo, valga el ejemplo que está poniendo Valentina. Si yo compro un bien inmueble sobre planos, sea una casa, sea un apartamento, sea un local comercial, primero que todo estamos ante la presencia de un bien futuro, ¿cierto? A un bien que no existe, pero se espera que exista en el futuro. Segundo, yo en ese momento realizo un contrato en el cual se supone que cuando esté construido el bien, me van a transferir la propiedad de ese bien a mí, en este caso. Lo cual quiere decir que mientras construyen el bien, ¿yo qué soy frente a ese bien? ¿Soy poseedor, propietario, soy tenedor? La respuesta es, yo no soy absolutamente nada. Primero que todo, ¿por qué no soy propietario? Porque para que yo sea propietario de ese bien inmueble que toca hacer, realizar esa compra mediante una escritura pública y lo más importante, registrarla. Y pues para que yo registre mi propiedad sobre el bien ya tiene que existir. Entonces, en ese sentido, yo no soy propietario. Y no soy poseedor del bien. ¿Por qué? Porque no tengo el corpus. Empezando porque el bien ni siquiera existe. Y yo cómo voy a tener el corpus o el dominio material de algo que ni siquiera en la realidad o físicamente está presente. Entonces, en ese caso, ahí también hay otra, digamos que como que otra imprecisión, pero
valga la pena para explicar eso. Tampoco soy tenedor, porque el tenedor es el que tiene algo reconociendo que el dueño es otro, pero es que yo acá no tengo absolutamente nada en mis manos. Miremoslo desde el punto de vista de la fiducia. La fiducia frente al bien que es. La fiducia frente al bien tampoco es nada. ¿Por qué tampoco es nada? Porque la fiducia lo que hace es recibir el dinero de los compradores, futuros propietarios, y administrar ese dinero a medida que se va avanzando en la obra. Entonces, la entidad fiduciaria lo que hace es recoger todas las cuotas que se van pagando durante la construcción del proyecto y le va entregando ese dinero dentro de su rol de administración al constructor. Pero realmente el propietario del bien es el constructor. Y el constructor después es que se lo transfiere por efecto de la tradición al nuevo propietario, que fue la persona que compró. No sé si me hago entender ahí, Valentina. El ejemplo está Sí, bueno señor. para que ustedes se den cuenta cómo figura eso. Entonces, por ejemplo, si usted dice, uy, es que compré un apartamento sobre plano, entonces tengo un apartamento, pues paja, mentira. Usted no tiene absolutamente nada. Realizó un contrato. ¿Tiene un derecho? Sí, pero eso es un derecho personal o de crédito. Usted no tiene un derecho real por ningún bien en ese evento. Entonces, el ejemplo que pone Valentina sirve mucho para ver cómo se conjugan ese tipo de figuras del propietario, del poseedor y del tenedor. Diferente sería, ojo, que por lo menos a mí me entreguen el bien, que ya construyan el edificio, me realicen la entrega del bien, realicemos la escritura pública y yo nunca registre la escritura pública. Lo cual quiere decir que yo ahí soy poseedor, porque el hecho de no haberla registrado no me transforma en propietario. Pero yo me creo el dueño, actúo como dueño, tengo o sea animus y materialmente tengo la cosa, entonces tengo el corpus. Soy el poseedor en ese evento. ¿Qué sucede de aquí a mañana? Que si de aquí a mañana hay algún inconveniente, puede que yo ya no pueda adquirir el bien por tradición, pero lo adquiera por prescripción adquisitiva con el paso del tiempo. Wilmer, ¿tiene alguna duda? Profe, una pregunta con respecto a lo que pues mencionaba, que no se debe, que no es necesario registrar la posesión en un, digamos, en un pleito. ¿Cómo se hace para entonces demostrar qué tanto tiempo lleva como poseedor o cuál sería como la prueba reina para esto? Ok, listo, perfecto. Ahí, con la pregunta que me hace Wilmer, retomo el tema donde estábamos en el tema. Y entonces el tema es que yo les decía, oh, para que yo sea poseedor, requiero animus y corpus. O sea, creerme el dueño, actuar como el dueño, y adicional a eso, tener el dominio material de la cosa. A tener la cosa ya sea de forma directa o indirecta, ya sea por mí mismo o a través de otra persona, pero que yo tenga el control de ella. La norma, en sus artículos, les decía a ustedes, en sus artículos 785 y 789 del Código Civil, traía una figura que hablaba de la posesión inscrita como tal, lo cual daba a entender que para que yo fuera poseedor también tenía que registrar esa posesión. Sin embargo, por vía jurisprudencial se dejó en claro que no, que eso no es necesario, que eso no es necesario porque, reitero, la posesión es una situación fáctica, más no es una situación, digamos que esté apegada a una formalidad. ¿Y por qué es una situación fáctica? Porque realmente es una situación anómala, irregular, que se presenta en ese caso. Pero entonces, ¿qué precisión debemos acá hacer para darle respuesta a lo que me pregunta Wilmer? Si bien se estableció que la norma no aplica en ese sentido de decir que debe haber una posesión escrita como tal, sí se dejó claro que cuando yo registro la posesión,
ese registro me puede servir a mí como prueba de la posesión, en ese caso. Pero ojo, pueden haber casos en los que yo tenga registrada la posesión y sin embargo se demuestre que yo no tengo ni ánimos ni tengo corpus. Entonces realmente lo que importa, más que tener registrada la posesión, que simplemente es como un indicio, lo que importa es demostrar mi ánimos y mi corpus. ¿Cómo lo hago? Para dar respuesta a lo que me pregunta, para darle respuesta a lo de Valentina, no es necesario en ese caso. Entonces, ¿cómo demuestro yo la posesión si no la tengo escrita ni la tengo registrada? Les decía, puede que incluso la tenga escrita o registrada y se demuestre que yo no soy poseedor en ese evento. ¿Cómo lo demuestro? Pues por cualquier otro medio probatorio. ¿Qué otro medio probatorio puedo utilizar? Puedo utilizar otro tipo de documentos. Cuando hablamos de la prueba documental es muy amplia y es que cuando se hablan de documentos como medio de prueba, no solamente son papeles, sino que puede ser una grabación, puede ser un video. Entonces yo puedo a través de eso demostrar mi posesión. Entonces un ejemplo de prueba documental de la posesión puede ser la carta-venta que mucha gente hace en los municipios. La escritura que nunca registré, eso es una prueba documental de eso. Una prueba documental de eso también puede llegar a ser, por ejemplo, hoy en día, pagos que yo he realizado dentro del bien, con lo cual yo demuestro que yo soy el que estoy al frente del bien. No necesariamente existe como un mito que dice que el que paga los impuestos es poseedor. Eso no es tan cierto, pero sí pueden haber pruebas documentales de otro tipo, como por ejemplo yo tener las facturas de unas mejoras o unos arreglos que dicen en la propiedad, en ese sentido. Pueden haber otro tipo de pruebas, como por lo menos testimonios. Entonces los testimonios también me pueden servir a mí como prueba de la posesión. Hay otro tipo de prueba que es obligatorio realizarlo en estos procesos, que es lo que se llama una inspección judicial. Y es que el juez tiene que ir al lugar donde está el bien y darse cuenta cuál es la realidad que pasa en el bien. Entonces, si usted dice que es el poseedor, que tiene el ánimo y que tiene el cuerpo, y cuando vamos al bien, usted ni siquiera puede entrar al bien, pues usted no es poseedor, usted no tiene el cuerpo. Entonces el juez de alguna forma va y puede validar mediante la inspección judicial, que es desplazarse hasta el predio y analizar si en verdad o en realidad usted tiene el corpus o no, en ese caso. Otro medio de prueba puede ser la confesión, y es que a la persona le realicen un interrogatorio y la persona confiesa en ese evento. Entonces no es que haya una prueba reina, sino que pueden haber muchas formas de demostrar el ánimos y el corpus en esos casos. Creo que alguien iba a preguntar algo. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Creo que alguien iba a preguntar algo o no. Ok. Entonces, en ese sentido, con lo que hemos venido diciendo, queda claro que lo que yo tengo que demostrar es estos dos elementos. Que de alguna forma, la presunción de posesión que se habla con el 785 y 789 por el hecho de estar inscrita, digamos que es algo que se puede desvirtuar y que no es requisito que yo tenga escrito ningún tipo de posesión en ese caso. Hay procesos, como lo vengo diciendo, que usted simplemente, o les pongo el ejemplo para que me entiendan. Hace 40 años, Wilmer me vendió a mí una finca y ese contrato consta en una carta-venta que popularmente llaman así, que realmente eso es un documento privado. Entonces hicimos el contrato de compra-venta en un documento privado, en un documento cualquiera. Entonces la gente tiene por allá guardado un documento escrito a máquina donde aparece el contrato de compra-venta y eso es una prueba documental. Y adicional a eso, pues yo demuestro con testigos que yo soy el que actúo como dueño y señor de la cosa. Entonces, en ese sentido, yo puedo demostrar tanto el corpus como el ánimo.
La mejor forma de mostrar el corpus, ¿cuál es? Como les decía hace un rato, la inspección judicial, donde el juez va hasta el predio y se dan de cuenta, en efecto, que usted es el que domina materialmente la cosa, en ese caso. Entonces, en ese sentido, de esa forma es que se configura la posesión como tal. En Colombia, reitero, la jurisprudencia dejó más claro entonces que la posesión escrita no es un requisito para ser poseedor. ¿Hasta ahí me doy a entender o es confuso como tal? Sí, profe. ¿Claro? Señor. Ok. Sí, señor. En este punto de lo que vamos hablando o de lo que ya hemos hablado, es importante entrar a hacer una diferenciación. Les pido mucha atención para que no se vayan a confundir con lo que les voy a decir, porque si no nos confundimos un poco. Y es que hay una situación muy particular con lo que se llaman los bienes baldíos, como tal. ¿Alguien recuerda que es un bien baldío? Que eso ya lo mencionamos por ahí en algún lado, o no se acuerdan ya. Que no tiene ningún dueño. Dueño de Que no ellos. tiene dueño. Pero ¿cuál es la diferenciación, por lo menos, con Que no los bienes tiene ningún vacantes? dueño. Que los bienes vacantes son muebles y los baldíos son inmuebles. No. El Estado Que los baldíos le pertenecen al Estado, ¿no? Pero esa no es la diferenciación propiamente. Ojo, Valentina, los vacantes son inmuebles, los baldíos también son inmuebles. Los que son muebles son los mostré. Ah, sí, Pero la profe. pero la diferenciación principal, ¿cuál es? Que los bienes baldíos son bienes que nunca han tenido un dueño como tal. Y se presume, para complementarlo con lo que dijo creo que Daniela, se presume que los bienes que nunca han tenido un dueño son del Estado. Se presume no, se atribuye su propiedad al Estado. En cambio, los bienes vacantes son bienes inmuebles que sí han tenido un dueño anterior, pero que el dueño los abandonó o los dejó librados al azar para que tengan un nuevo dueño como tal. ¿Qué sucede entonces con los bienes baldíos? ¿Y por qué traigo a colación el tema de los bienes baldíos? Porque los bienes baldíos no se pueden adquirir por prescripción, lo cual quiere decir, ojo, que si usted es poseedor de un bien baldío, pueden pasar milenios, siglos, y usted nunca va a poder ser propietario de ese bien baldío por efecto de la prescripción. En cambio, si es un bien particular, sí puede pasar eso. Me explico. Digamos que yo voy a poner un ejemplo que en Colombia hoy no pasa tan frecuentemente, pero que en su momento podía llegar a pasar con el desplazamiento forzado. Entonces digamos que yo soy una familia que me desplazan por consecuencia de la violencia y digamos que yo lo que hago es que me traslado a otro municipio y en el otro municipio veo que hay una finca no, veo que hay un lote gigante y yo digo pues soy desplazado a la violencia, voy acá a formar una nueva vida y esa persona entra a ese terreno y se acentúa en ese terreno como tal. Entonces, digamos, yo voy con mi familia y llego y digo, en este lote de terreno, pues vamos a colocar, no sé, una choza, una carpa, lo que sea, y con el paso del tiempo, pues van construyendo una casita, todo, van encerrando y se acentúan ahí, en ese lote. ¿Qué puede pasar en ese caso? Que ese lote sea un lote privado, o sea, que sea de un particular, o que ese lote sea un bien baldío. ¿Y qué diferenciación hay en eso? Que si es un lote de un particular, cuando pase cierto tiempo, yo puedo volverme propietario de ese bien por efecto de la prescripción adquisitiva, para lo cual tengo que demostrar que yo soy el poseedor. En cambio,
si el bien resulta ser un bien baldío, por más tiempo que yo lleve ahí, yo no lo puedo adquirir por prescripción adquisitiva. Y por más que yo demuestre que reúno las características de poseedor, cuando se trata de un bien baldío, la ley determina que usted no se llama poseedor, sino que se llama ocupador. Y pues ahí nos confundimos un poco, porque cuando hablamos de ocupador, la ley determina que los bienes baldíos no se da la posesión, sino se da el fenómeno de la ocupación. ¿Y por qué nos confundimos? Porque es que esa ocupación, acá hace referencia la ley que regula los bienes baldíos, no es la misma ocupación como modo de adquirir el dominio que hablamos anteriormente cuando hablamos de que uno pasaba a ser dueño de lo que no tenía dueño. ¿Me hago entender hasta ahí o nos confundimos? Si nos confundimos, volvemos a repetir. Uy, sí, profe, ¿podría repetir de nuevo, por favor? Sí, profe, Sí, ¿podría por repetir, por favor? Sí, Vale, por hay alguna pregunta antes de repetirlo o algo? Profe, yo, Cuénteme, Hernán. o sea que Sí, no se profe. acoge al concepto del artículo 685, esa denominación. La de ocupación Sí, es diferente a esa. Entonces ya lo vuelvo a explicar y entendemos ahí. Lo digo es porque, ojo, acá el mismo legislador nos confunde, porque el legislador me dice que la ocupación es el modo de adquirir el dominio de las cosas que no tienen dueño, cuando yo me encuentro alto, ¿cierto? Que eso fue lo que hablamos. Pero cuando habla la ley de los bienes baldíos, habla de que la persona que está en el bien baldío es un ocupador y que lo que se da ahí es un fenómeno de ocupación, pero eso tiene una razón de ser, y es que el legislador le llamó ocupación o ocupador para no darle el nombre de posesión ni de poseedor. ¿Y por qué no le da el nombre de poseedor ni de posesión? Porque por ser un bien baldío no se puede adquirir por prescripción, sino que se puede adquirir de otra forma que ya lo vamos a mencionar en ese caso. ¿Wilmer va a preguntar algo? ¿No? María Camila creo que iba a preguntar algo, que vi que activó el micrófono. Bueno, Sí, profe, sí iba a preguntar una cosa, pero ya me acordé que sí tenía dueño, entonces ya no. ok, listo, perfecto. Entonces acá hagamos una aclaración. En el tema de los bienes baldíos, ojo, ¿por qué meto este tema acá? Pues ya que estamos hablando de posesión y de esto, para hacer la diferenciación y pues para que ustedes se den cuenta que en algún evento puede que de pronto encuentren que se está hablando de bienes baldíos, pero y que allá, perdón, que se está hablando de la ocupación, pero entonces ustedes tienen que ubicarse respecto de qué se está refiriendo la norma. Entonces, en ese sentido, reitero, los bienes baldíos son bienes que nunca han tenido dueño y se le atribuye su propiedad al Estado. Y por ser un bien del Estado, ese bien es imprescriptible. Yo no lo puedo adquirir por prescripción. Es decir, que así yo lleve 50 años en ese bien, no puedo iniciar el proceso judicial correspondiente para que me declaren propietario. En cambio, si yo llevo cierto tiempo en un bien particular, en ese caso, pues puedo demandar y el juez me declarará a mí propietario en ese caso. Entonces, la ley que regula los baldíos, que es la ley 160 del 94, es una ley que pues trae unas particularidades que es importante que entremos a mencionar. La primera particularidad que trae y que les hablaba hace un momento, y es que la ley que habla y regula el tema de los baldíos es una ley que para diferenciar el fenómeno de la posesión en bienes particulares del fenómeno que se puede presentar en los baldíos, en lugar de hablar de posesión, habló de ocupación.
y de ocupante o de ocupador en vez de poseedor en ese evento. Entonces ahí para que no nos confundamos. Y segundo, que pese a que se dio esa situación donde se prohíbe adquirir por prescripción ese tipo de bienes, la ley de los baldíos trae unas disposiciones en las cuales permite que los bienes baldíos sí se puedan adquirir por los particulares, pero no por prescripción, sino por algo que se llama adjudicación de baldíos. Y la adjudicación de baldíos es un fenómeno que se ubica en la tradición como modo de adquirir el dominio. ¿Por qué? Porque es un evento en el que el Estado, siendo el propietario, decide transferirle la propiedad a un particular a través de un acto de adjudicación. Y eso encaja en la tradición, así mismo como la compraventa y otros fenómenos que encajan en la tradición, sino que en ese evento es el Estado el que le está regalando el bien a un particular, en esos casos. Lógicamente, toda la ley de baldíos trae ciertos requisitos como tal, y esos requisitos van dependiendo en varios eventos. De lo que me preguntan, en el chat, de que si eso es lo que pasa con las invasiones, no propiamente, porque es que los bienes baldíos por lo general son bienes de carácter rural, entonces no pasa eso. Y las invasiones, puede que lo de las invasiones pase, pero pasa por fenómeno de la prescripción, dependiendo si el bien es un bien privado. ¿Por qué le digo que no pasa lo de las invasiones acá respecto a los baldíos? Porque la norma o esta ley exige ciertos requisitos para que le puedan a uno adjudicar el bien. Conforme a lo que me pregunta Luna Esmeralda, cuando a uno la adjudican, uno pasa a ser propietario, en ese caso. Pero ¿qué sucede? Para que me entiendan a lo que me refiero. La ley de los baldíos, en atención a la función social de la propiedad, a la función ecológica de la propiedad, a la finalidad de que los bienes puedan ser productivos y demás, es la que determina la adjudicación de baldíos a los particulares cuando estos explotan económicamente la tierra. Entonces, por lo menos esa norma nos habla de varios requisitos. Y es que quien le solicita al Estado que le adjudique el bien baldío, tiene que demostrar varias cosas. Entre esas cosas que tiene que demostrar, que fue quien ocupó el terreno por un tiempo no menor a 5 años en ese evento. Es decir, que fue una persona que estuvo en el terreno por un tiempo mayor a 5 años. 2, que durante ese tiempo lo explotó económicamente, es decir, que hizo la tierra productiva. 3, que la explotación es una explotación que corresponde a la actitud del terreno, del suelo. Es decir, que yo le estoy dando el uso adecuado al suelo. Y 4, que sea una persona que no sea propietario o poseedor de otro tipo de predio rural en el territorio nacional. Entonces, realmente acá lo que se busca es que el Estado dice, ojo, ese campesino que lleva tantos años trabajando la tierra y que ahora resulta que la tierra es un bien baldío, entonces ese campesino puede venir a mí y si me demuestra estos requisitos, yo le voy a adjudicar ese terreno, lo voy a convertir en propietario de ese terreno, pero porque esta persona cumple los requisitos para eso, en ese evento. Y es tan así, ojo, que cuando a usted le adjudican un bien baldío, usted no puede disponer de ese bien y venderlo, regalarlo, enajenarlo, etcétera, sino hasta pasados 20 años de la adjudicación en ese evento. Entonces, esta ley nos determina eso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que usted durante este tiempo siga haciendo productiva la tierra, en ese caso. ¿Estoy claro?
Profe, ¿me podrías por favor hacer el fa de explicarme otra vez los requisitos? Es Sí, que no podrías estaba bien. repetirlos, Ok, por favor. los requisitos igual están en esa ley. En esa ley dice qué se requiere para que le adjudiquen a uno un baldío, cuándo no le van a adjudicar a uno un baldío y demás. Pero los requisitos que establece la ley son, grosso modo, son los siguientes. Uno, que yo haya estado ocupando el terreno por mínimo 5 años. Que durante esos 5 años yo me haya dedicado a explotarlo económicamente. 3, que la explotación se haya realizado acorde con la aptitud del suelo. O sea, que yo haya explotado económicamente de una forma adecuada ese suelo. Y 4, que quien solicita eso no tenga otro tipo de propiedad o posesión sobre otro tipo de bien. Entonces reitero, ¿qué es lo que busca la norma? La norma lo que busca es decir, vea, esta familia campesina que ya 10 años, 20 años produciendo café en este lote de terreno y que ahora se da cuenta que ese lote de terreno es un lote de terreno del Estado porque es un bien baldío, pues le podemos adjudicar ese terreno para que se vuelva en propietario. Es un acto, digamos que altruista del Estado con los particulares, pero no con cualquier particular, sino con el particular que cumple esos requisitos. Profe, una pregunta. Ahora bien, como usted lo decía ahora, si llevan, digamos, 5, 10, 20 años ya ocupando, haciendo ocupación de ese predio, si bien se entiende que toca para que ellos puedan emplear, por ejemplo, no sé, una hipoteca, algo, esperar otros 20 años, estas familias tendrían que esperar otros 20 años aparte de los 20 años que llevaran para poder ejercer esos derechos. Ojo, con la pregunta que me hace Kevin, podemos entrar a explicar lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de que habían casos en los que se podía afectar el núcleo esencial de la propiedad? En ese caso. Entonces, en ese caso, cuando a mí me afectan el núcleo esencial de la propiedad, es porque a mí me pueden limitar el uso, el goce o la disposición. En esos eventos, ¿qué pasa? Que si a mí me adjudican un bien baldío, me lo adjudican afectándome la disposición del bien. Es decir, el núcleo esencial de la propiedad me lo afectan de entrada. ¿Pero por qué? Porque lo dispone la ley. ¿Y por qué lo dispone la ley así? Pues con la finalidad de que eso no se dé para fraude, sino que la persona que le adjudican ese bien, ya que ustedes están regalando unas 10 hectáreas de terreno, el Estado, pues de que usted como que retribuya con el mismo Estado haciendo productiva esa tierra durante el tiempo. Es decir, que usted no la coja e inmediatamente la venda. Entonces, usted no puede realizar ningún acto de enajenación durante los 20 años siguientes a la adjudicación. Si usted me dice, llevo 20 años explotando económicamente y me lo adjudican, en efecto, son 20 años posteriormente que va a haber la limitación. Pero la limitación es solamente para enajenarlo. Pero usted sí puede hipotecarlo, porque hipotecarlo no es un acto de enajenación, es algo totalmente distinto. Entonces usted puede realizar otro tipo de actos, pero no puede realizar un acto en el que implique transferirle la propiedad a otra persona, en ese caso. ¿Y claro, Kevin? Listo, profe, gracias. Ok, no sé si Wilmer iba a preguntar algo, que hace rato tiene el micrófono abierto. Cuénteme. Con respecto a la ubicación de baldíos, usted mencionaba que pues estos terrenos más que todo eran rurales. Mi pregunta es acerca pues de aquellos terrenos que pues están situados en la ciudad y que pues también son del estado, pues como tal se les denomina ejidos. Sí, ojo. ¿Aplicaría otra normatividad o...? Ahí aplica, en el tema de los ejidos, aplica algo que se llama la ley Tocaima. Y la ley Tocaima es otra ley diferente al tema de los baldíos, en ese caso. Pero es porque, ojo, esas situaciones se dieron a medida que se fueron como creando las ciudades y con la finalidad de que en los predios urbanos legalizar la propiedad de ciertas personas. Entonces la legalización de los ejidos es una legalización que se da de una forma diferente en ese caso. Y es porque los municipios
decidieron también adjudicarle ciertas propiedades a ciertas poblaciones dentro del rural, pero es con unos requisitos diferentes al del tema de los bienes, de la adjudicación de baldíos. La adjudicación de baldíos va más guiada especialmente a la explotación agrícola y económica de los bienes como tal. Pero en el caso de los ejidos, hay muchos municipios donde las personas legalizan su propiedad a través de esta ley Tocaima que se llaman y a través de esta regulación de los ejidos. Es algo muy parecido, pero pues tiene unos matices formales diferentes. Ojo, los requisitos que les acabé de mencionar son solo unos de los requisitos en general. Si usted tiene algún inconveniente con eso, usted tiene que entrar a mirar en detalle toda la ley 160 del 94, porque la ley 160 por lo menos trae algunas situaciones en las cuales dice que usted definitivamente no puede adquirir el bien en ese caso. Y es como, por ejemplo, eventos donde determina que no se puede adquirir eso cuando usted tiene un patrimonio superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, acá se busca que no se enriquezca también algunas personas. Y es que esa ley 160 está modificada por la ley 1152 del 2007, en ese caso. Entonces, en ese sentido, reitero, si usted tiene un bien baldío, ¿qué puede pasar? Uno, si usted tiene un bien baldío, no, perdón, ahí estoy siendo impreciso con lo que estoy diciendo. Si usted es ocupador o ocupante de un bien baldío y usted quiere legalizar la propiedad, entonces usted entra a mirar. O perdón, volvamos más atrás. Si yo estoy ocupando un terreno que no es mío, pues yo primero voy a entrar a mirar si me aplica el tema de los bienes baldíos, si me aplica el tema de los ejidos urbanos, o si me aplica el tema de lo que son la prescripción adquisitiva. Entonces yo en ese sentido lo que tengo que hacer es averiguar cuál es la naturaleza del bien. Y en ese sentido, cuando yo averiguo la naturaleza del bien, me doy cuenta quién es el verdadero propietario del bien. Si yo me doy cuenta que el propietario del bien es el Estado, pues ahí miro si me sucede lo de los baldíos o si estoy dentro de lo de los ejidos, que es el tema que mencionaba Wilmer. O si es un Profe, una bien, pregunta. perdón, no me acabó la idea. O si es un Listo. bien privado, pues yo miro el tema de la prescripción. ¿Por qué? Porque si es un bien baldío, por ejemplo, y yo veo que no reúno los requisitos, pues yo no lo voy a poder adquirir la propiedad ni por la prescripción, ni la voy a poder adquirir por la adjudicación de los baldíos, porque no reúno los requisitos. Y en esos eventos hay personas que le dan manejo a eso. Entonces, por ejemplo, si yo no reúno los requisitos para el baldío, entonces lo que hago es que de pronto, o sea, tengo el tiempo de explotación, tengo todo eso, pero de pronto yo ya tengo otros bienes. Y por tener otros bienes no me lo van a dar. Entonces de pronto coloco a figurar a otra persona como la adjudicataria del bien baldío. O por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que yo tenga ese bien baldío bajo digamos, bajo mi control, pero yo no reúna el tiempo que exige la ley y demás. Entonces, ¿yo qué caminos tengo ahí? Tengo un camino que es trabajar en lograr conseguir esos requisitos y cuando los consiga pido la adjudicación, o lo que puedo hacer es no hacer absolutamente nada. Y eso suena un poco incoherente o un poco ilógico, pero hay casos en los que de pronto la recomendación a la persona es no haga nada, porque si se pone a hacer algo, posiblemente ¿qué le va a pasar? Que le quiten ese bien. Entonces a veces es mejor que se quede calladito y siga en esa situación anómala todo el tiempo. Lo que pasa es que si sigue en esa situación anómala, pues no va a poder disfrutar de lo que podría disfrutar un propietario en ese evento. ¿Estoy claro, Wilmer? Wilmer, ¿qué me preguntó? Doctor, digamos Dime, María Camila. cuando un terreno está en una parte rural, que digamos no se conoce muy bien la situación,
cómo está situado, cómo se hace para conocer la naturaleza del bien. Ok, eso es un tema que en la práctica puede llegar a ser fácil como puede llegar a ser complicadísimo. Y es que ahí uno tiene que hacer un análisis que muchas veces llama un estudio de títulos. Y el estudio de títulos implica hacer un análisis de dónde viene la propiedad del bien. Eso es lo que hacen normalmente los bancos cuando usted va a comprar un bien y pide un crédito hipotecario. Entonces, cuando se pide un crédito hipotecario para comprar un bien inmueble, el banco hace un estudio de títulos que es analizar toda la procedencia del bien y ese análisis lo hace con la finalidad de advertir la naturaleza actual del bien y quién es el propietario, para ver si no corre ningún riesgo el banco al prestar ese dinero. ¿Cómo analizo yo eso? Primero que todo, con el certificado de libertad y tradición del bien. Pero ¿qué puede pasar? Que yo no conozca cuál es el número de matrícula inmobiliaria que me identifica el bien, que yo no tenga ni idea cuál es ese número. Entonces, si yo no tengo ni idea cuál es el número de matrícula inmobiliaria de ese bien, tengo que acudir a ciertas entidades para averiguarlo, como son la oficina de registro, como es la oficina de catastro, que es el Agustín Codazzi, y allá me entran a revisar. Ojo, en Agustín Codazzi, que es la oficina de catastro, en el Instituto Agustín Codazzi, que es la oficina de catastro, allá se maneja lo que son las fichas catastrales. La ficha catastral no me identifica propiamente el bien, sino que me identifica es el titular de los impuestos que se deben pagar sobre el bien. Lo que me identifica el bien es la matrícula inmobiliaria. Entonces, realmente eso es un trabajo de investigación que puede ser muy complejo o que puede ser sencillo en ese evento. Y pues hoy en día también hay ciertas entidades que me ayudan a complementar eso, como es la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades del Estado donde están inscritos todos esos bienes baldíos. Entonces ahí uno tiene que hacer esa averiguación. A lo que voy con eso es que muchas veces si usted se da cuenta que no reúne los requisitos, pues usted mejor se queda como en esa anomalidad, en esa situación anómala. ¿Para qué? Pues para no correr el riesgo que antes le vayan a quitar el bien en ese evento. ¿Nos quedamos, María Camila? Muchas gracias, doctor, sí, señor. Okay. Profe, Ojo, profe, gracias acá, por la señor, cuénteme. no, el micrófono prendía. Que qué pena no le respondió porque no me prendía el micrófono, pero sí me quedó claro. Muchas gracias. Ah, ok, no, tranquilo, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una duda rápida. Cuéntame. Sí, la duda mía es la siguiente, y es, por ejemplo, un predio al cual están pagando, por ejemplo, impuestos, un predio que está pagando impuestos los dueños, pero que no tiene matrícula, ficha de matrícula, se dice, ese predio, o sea, a lo que nosotros hemos preguntado por ahí, dicen que es baldío, pero nosotros suponemos que no es baldío porque se le están pagando los servicios, el impuesto todos los años se le paga. Entonces mi duda es, ¿eso es un baldío? ¿O cómo hacemos para nosotros sacarle la ficha esa de matrícula que usted nos comenta? Pues vea lo curioso del asunto. Usted, ejemplo, por eso digo, la oficina de catastro, que es la que cobra el impuesto, es el Instituto Agustín Codazzi, y que a ustedes les llega el cobro de impuesto predial que dice ficha catastral tal, eso está ligado a las mejoras, es decir, a la construcción sobre el terreno. Y pues en algunas ocasiones está ligado al terreno también. Pero es tan compleja la situación que, por ejemplo, si yo soy dueño, ojo, de un lote de terreno, o ese lote de terreno es del Estado, y usted es poseedor o es ocupante de ese lote y construyó sobre ese lote, es posible que a usted, el Agustín Codazzi, le genere una ficha catastral sobre la construcción y le cobre impuestos sobre la construcción, en ese caso, en ese evento. Entonces, no necesariamente para que a mí me cobren impuestos, yo tengo que ser el propietario, sino que incluso pueden haber situaciones donde yo sea el poseedor y me cobren eso. El tema es que lo que usted dice, por el hecho
de que eso se le paguen impuestos por el hecho de que llegue un cobro de un impuesto sobre el bien, eso no me dice necesariamente que el bien sea particular. Puede llegar a ser incluso un bien baldío o un bien con cualquier naturaleza, y lo que se están cobrando ustedes impuestos es sobre la construcción del bien, que reposa sobre el bien. Entonces, por eso esa investigación es una investigación bastante compleja, que en muchas ocasiones, a través del Instituto Agustín Codazzi, y teniendo en cuenta la ubicación del bien, ellos logran determinar cuál es la ficha catastral de ese bien. Y eso tiene unas situaciones mucho más difíciles para que ustedes me entiendan. Hay bienes que son bienes que se llaman bienes de mayor extensión. ¿Qué quiere decir que son un bien de mayor extensión? Que realmente lo que tiene ficha catastral, por ejemplo, es un lote de 500 hectáreas. Y dentro de ese lote de 500 hectáreas, hoy en día existen un barrio entero. Entonces, dentro de ese lote, que era de 500 hectáreas, hoy hay un barrio completo, lo cual quiere decir que las personas que quieran que se les declare propietarias tienen que pedir la creación de una nueva matrícula inmobiliaria dentro de esa matrícula del lote de mayor extensión. Es un tema, vuelvo y les digo, acá ustedes aprenden la teoría, de alguna manera. Con las preguntas que me hacen, uno trata de orientarlos, pero en la práctica eso puede llegar a ser bastante complejo. Entonces usted tiene que averiguar, y de pronto usted no encuentra la matrícula inmobiliaria de su lote o de su casa, pero porque no existe. ¿Y por qué no existe? Porque lo que existe es la matrícula inmobiliaria de un lote de mayor extensión en el cual está ubicado su pequeño lote. Entonces es posible que, por eso es ese análisis y ese estudio de título, en ese caso. Y es que, por ejemplo, cuando crean un conjunto cerrado, la matrícula inmobiliaria del lote es una. Y cuando crean el conjunto, eliminan esa matrícula y crean una matrícula para cada unidad, para cada apartamento, para cada casa. Una situación similar se presenta con esos eventos. Entonces, ahí se hace muy complejo analizar la naturaleza del bien en esos casos. Incluso hay eventos donde se hace casi que imposible. Y dentro del proceso judicial, me adelanto un poco porque eso lo vamos a ver más adelante, dentro del proceso judicial en el cual se analiza todo lo que tiene que ver con el bien, es obligatorio citar a unas entidades como el Agustín Codazzi, como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como la Agencia Nacional de Tierras, como la Agencia Nacional de Víctimas y una serie de entidades para que ellas entren allá también a decirle al juez si ese bien posiblemente es un bien del Estado y no se puede adquirir por prescripción. ¿Me hago entender hasta ahí, Camilo? Sí, 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 ¿Sí? señor. Ok, por eso vuelvo a lo que les decía hace rato. Es que yo soy el propietario. ¿Por qué? Porque pago el impuesto. No, no, señor, usted es propietario cuando aparezca registrado como propietario. Entonces puede que yo pague impuesto, que el impuesto esté a mi nombre y yo soy poseedor en ese caso. ¿Por qué? Porque el impuesto gira en torno más es en las mejoras que propiamente sobre el terreno. Es más, parece ilógico, pero hay invasiones donde cuando la invasión se vuelve ya una construcción y todo, el Agustín Codazzi les cobra impuestos en ese caso. Eso es algo muy curioso, estilo como lo que pasa en Estados Unidos, que en Estados Unidos usted es ilegal, pero paga impuestos. Entonces usted dice, venga, ¿cómo así? Si yo soy ilegal, no se supone que no estoy como, como por fuera del radar de la ley, pero me cobran impuestos, siendo ilegal. Acá en ese caso, no soy el dueño, pero me cobran impuestos a mi nombre. Entonces es una situación bastante anómala que se da en esos eventos. Por eso la importancia de analizar esto. ¿De qué forma yo legalizo mi propiedad? En lo que decíamos antes era mucho más fácil, porque nace de una propiedad mía, porque la compré, etcétera. El problema está es cuando yo no soy propietario, sino que soy
poseedor o que yo soy un ocupador de un bien baldío. Entonces, ahí retomamos. Si yo soy un ocupador de un bien baldío, ¿cómo legalizo mi propiedad? Realizando todo el procedimiento de la adjudicación del baldío y reuniendo los requisitos de estas leyes que les coloqué en la presentación para que me adjudiquen el baldío. Y si yo no soy ocupador, sino que soy poseedor porque es un bien particular, pues en ese sentido lo que hago es la prescripción adquisitiva, que es lo que estamos explicando como tal. Por ejemplo, hay casos de bienes que en efecto no se pueden adquirir porque son del Estado y son imprescriptibles. Como por ejemplo que yo diga que yo soy poseedor de un espacio de la calle, que eso a veces pasa. Entonces hay algunos barrios donde la gente saca al frente de sus casas y se pretende apoderar del espacio al frente. Y con el tiempo no pueden legalizar esa propiedad porque ese bien es un bien del Estado y es imprescriptible. Ahí. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Esto lo voy a decir de una forma muy coloquial. Eso es un Sí, señor. bien. O sea, si usted tiene un bien que no está legalizada la propiedad, puede que sea complicado legalizarla, como puede que sea fácil. Y eso se ve. Ahí. Ok. Muchas veces, perdón, para que uno averigüe, le toca a uno ir por allá e indagar con los predios vecinos, averiguar quién fue el propietario de ese bien en la antigüedad y demás cosas. Me pregunta María Paula lo de que, que una casa esté construida, pero en la escritura aparece como lote. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que legalizar las mejoras. Eso es lo que tiene que hacer. Y para que legalice las mejoras, se le toca realizar un trámite ante una curaduría urbana, que la curaduría urbana autorice las mejoras, esas mejoras elevarlas a escritura pública y registrarlas para que quede legalizado en ese bien. Eso es lo que toca hacer. Y si tiene un precio, claro que tiene un precio y ese precio depende pues del trámite y de la calidad de mejoras que se estén trabajando ahí en ese bien. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, señor. Señor, Profe, sí, ¿será que puede Sí, volver a señor. explicar lo de la pregunta de la compañera? Ok, es que qué situación anómala se da en este evento. Ejemplo, pasa que los colombianos, generalmente por desconocimiento de la norma o por ahorrar dinero, a veces no hacemos las cosas como deben hacerse. Entonces se supone que cuando usted tiene un lote de terreno y usted va a construir en un lote de terreno, ¿ustedes no han visto algunas construcciones que hay un letrero amarillo que dice curaduría urbana, tal y tal? ¿Lo han visto? Como lo de posesión que ponen. No, no, un letrero amarillito que dice Sí, curaduría las urbana, licencias urbanísticas. sí, Ujú. exacto. El letrero que dice María Camila es otro que es el de que hay un proceso de Cuando pertenencia. hay embargo, extinción de dominio, algo así, No, ¿no? no, el letrero que yo les digo La es el de la licencia de curaduría. construcción. Entonces, ¿usted qué hace? Es del Se supone, permiso, ¿no? se supone que en teoría, si yo voy a construir sobre ese lote, tengo que llevar unos planos a la curaduría tiene que analizar y determinar que sí se puede, porque por lo menos hay ciertos lugares donde no se pueden hacer ciertas construcciones. Entonces, la curaduría valida, me avala mis planos y me dice, en efecto, usted tiene la licencia de construcción. Y cuando yo construyo, coloco ese letrero. Y ese letrero es para que, pues, como que la gente sepa que es legal la construcción. Pero ¿eso qué implica? Uno, pues que yo Para que no pague. le echen la policía. Sí. Y pues necesariamente es para hacer el trámite de una forma adecuada. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Pues me tocaría pagar el arquitecto que me haga los planos, me tocaría pagar el trámite de la licencia y después me tocaría registrar esa construcción. Entonces eso me implica unos gastos bastante altos. Entonces lo normal que pasa en un barrio, y no lo digo por estigmatizar, pero es donde más pasa, es que en un barrio usted tiene un lote de terreno y en un fin de semana empiezan a construir y ustedes no piden autorización de nada y se ahorran todos esos gastos. Pero ¿qué sucede?
pues de que va a aparecer registrado solamente como si fuera un lote de terreno. Y de aquí a mañana pues puede haber algún tipo de inconveniente porque no están legalizadas las mejoras en ese caso. Entonces en ese evento, pues de aquí a mañana usted va a vender y cuando miran solo aparece registrado como si fuera un lote, no aparece el resto, les toca legalizarlo, o hay gente que no le importa y lo compra así. Y hay casas de 2 y 3 pisos que nunca han legalizado absolutamente la construcción en ese sentido. Entonces reitero, eso puede tener unos inconvenientes, pero pues legalizar eso tiene un precio. Y generalmente por eso es que la gente no lo legaliza, porque la gente pagar 1 millón, 2 millones, 3 millones o más por legalizar esa construcción no lo hace, sino que construye de forma anómala en ese sentido. Pero lo más anómalo, que por ahí vuelvo a lo que me preguntaba ahorita, creo que fue Andrés Felipe, creo que fue el que me preguntó, lo más anómalo de eso es que pese a que no se legalicen las mejoras, Agustín Codazzi o la oficina de catastro, cuando actualiza su información catastral, va y mira y se da cuenta que aparece un lote de terreno, pero usted tiene construida una casa completa y le cobran el impuesto sobre la construcción y todo en ese evento. No lo obligan a legalizarlo, pero sí le cobran el impuesto sobre todo. Entonces son situaciones muy anómalas, pero que en la práctica se dan en ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Ok. Perdón, no hemos hecho break, pero yo les propongo algo. Que acabemos 2 temas. Yo que por mucho nos consumen 15 minutos los 2 temas. Y si quieren dejamos ahí. Y se los planteo especialmente es porque yo tengo otras clases a las 6. Y créanme que acabar 3 horas de clase y empezar otras 3 horas de clase es bien agotador. Entonces prefiero acabar con ustedes un poquito antes y tener la posibilidad de descansar así sea una media hora, la voz para empezar la otra clase. Igual vamos bien de tiempo. Claro, doctor, con gusto. Vamos bien de temas y hemos avanzado adecuadamente en ese caso. Entonces, ojo, la posesión, centrándonos en el corpus, la posesión puede llegar a ser directa o puede llegar a ser indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener la posesión porque directamente tengo la cosa o porque otra persona la tiene en nombre mío, que sería de forma indirecta. Entonces les pongo un ejemplo sencillo. Digamos que el papá de uno, ahí les coloqué las normas en la presentación que regulan. Digamos que, digamos que María Camila, que no existiera la pandemia, por decirlo así, y que María Camila está acá estudiando en Ibagué y el papá de María Camila vive en otra ciudad y le dice a María Camila, vayas a vivir a esta casa que es mía, como tal. Y María Camila, pues, ella va y vive en la casa. Quien tiene relación física directamente con la casa no es el papá de María Camila, es María Camila. Pero María Camila está realizando esa relación física con la casa, esa aprehensión material, en nombre del papá. Eso quiere decir que el papá de María Camila está realizando una posesión indirecta. Por eso yo les decía hace un rato que yo no necesito estar físicamente relacionado con el bien. Puede que yo no esté físicamente relacionado con el bien, pero que yo tenga el dominio material del bien. En el mismo ejemplo, pese a que Camila, la que está en la casa Canibagué, el papá, si esté lejos, es quien sigue dirigiendo qué se hace o qué no se hace con el bien, en ese caso. Entonces, y es que, por ejemplo, con los vehículos, puede que su papá le preste el vehículo y usted está convencido de que el vehículo es de su papá, pero puede que el vehículo no sea de su papá y que su papá no sea el propietario, sino sea el poseedor. Entonces uno dice, ojo, ahí el poseedor no pierde el corpus, sigue teniendo el corpus, lo que pasa es que lo tiene por intermedio de otra persona en ese evento. Y eso es lo que pasa normalmente, por ejemplo, con lo que ustedes creo que me decían en la clase pasada,
de los tales traspasos abiertos. Entonces yo vendo un bien, un automotor, la persona nunca registra la venta, deja el traspaso abierto y pues quien lo tiene es poseedor, pero lo tiene él o lo tiene otra persona en nombre de él. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del corpus, la posesión se puede ejercer ya sea de forma directa, porque yo lo tengo, o de forma indirecta. Es más, puede que la posesión se realice sin necesidad de que yo esté en el bien. Y es que, perdón, puede que no, o sea, no es necesario que yo explote económicamente el bien para que sea poseedor, como si sucedía, por ejemplo, con los bienes baldíos. Entonces, en ese sentido, puede que yo tenga un lote de terreno en el cual yo soy el poseedor, yo no soy el propietario, y ni lo exploto económicamente, ni estoy físicamente en el bien, lo tengo encerrado, pero yo tengo el dominio material del bien, en ese sentido. De lo que me pregunta Federico, con todo bien puede pasar eso. Entonces, si usted de acá mañana dice que es el poseedor, perdón, de una vaca o un caballo, pasa lo mismo en ese evento. Tiene que demostrar el animus, tiene que demostrar el corpus. Y el corpus lo puede demostrar ya sea de forma directa o de forma indirecta. No necesariamente lo tiene que tener usted. Le pongo un ejemplo. Yo tengo un caballo y el caballo yo no lo tengo materialmente porque lo tengo en una pesebrera alquilada en otro lugar. Y yo de ese caballo no soy el propietario, soy el poseedor. Pero por el hecho de que esté en una pesebrera aparte, no quiere decir que yo no sea el poseedor, porque yo sigo dominando materialmente lo que pasa con el bien en ese evento, en ese caso. Entonces, eso implica que la posesión se puede dar de muchas formas, pero lo importante es eso, los dos puntos. Uno, que yo tenga el corpus, dominio material, y dos, que yo actúe como dueño, como tal. Y centrándonos en el ánimo. ¿Qué pasa con el ánimo? Pues que el ánimos se pierde en el momento en que yo reconozco un dueño ajeno. Y ahí eso es bien peligroso, porque yo como reconozco un dueño ajeno, probatoriamente eso se puede dar de muchas formas. Y hay veces que uno le pone una trampa al poseedor. Entonces el poseedor puede que yo le mande una comunicación y el poseedor termine al responderme la comunicación reconociéndome como dueño, a mí, sin que él se dé cuenta porque no reconoce el lenguaje que está utilizando. Puede que el poseedor me reconozca a mí como dueño por el simple hecho de que me deja entrar al bien. Puede que el poseedor me reconozca a mí como el dueño porque me paga por el uso del bien. Y es que esos casos son muy frecuentes en la práctica, donde de pronto alguien que supuestamente se cree el dueño e inicia un proceso para que lo declaren propietario, se desvirtúa la posesión porque se desvirtúa el ánimo. Entonces les pongo un ejemplo real. Un ejemplo real que uno cree que no pasa, pero eso es lo más frecuente que pasa. Entonces, usted, digamos, pongo el ejemplo. Digamos que Kevin y yo somos hermanos. Y yo tengo una finca en un pueblo y yo le digo a Kevin, vea, Kevin, vayas a vivir a esa finca y pues usted vive ahí, yo lo dejo que viva ahí y pues yo me beneficio porque usted me cuida la finca. Pero pues usted va a estar ahí, esa finca es mía. Y en ese evento se supone que Kevin sería que poseedor o tenedor. 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 Él reconoce que yo soy el dueño, ¿cierto? Ok. Pero pasan los años y los años y los años y yo fallezco, pues yo me muero. Y cuando los herederos míos, que son mis hijos y de pronto mi esposa, van a solicitarle a Kevin que les entregue la finca y que pues se vaya de la finca, Kevin les dice, me da mucha pena, pero yo soy el dueño. Y esto es mío. Y esto es mío, no sé, se inventa lo que quiera porque mi hermano me lo regaló,
porque yo estoy a cargo de esto hace mucho tiempo y de mala. Pues en el pleito judicial, en el proceso judicial correspondiente que se inicie para este caso, que más adelante vamos a centrarnos en esos procesos, en ese evento, mis herederos van a demostrar que Kevin no es poseedor. Porque si bien Kevin ha tenido físicamente la cosa por muchos años, no tiene ánimos. ¿Y cómo desvirtúa el ánimo? Por ejemplo, una forma sencilla. Llevamos al proceso fotos donde se demuestra que yo, propietario, iba frecuentemente a la finca. Entonces, fotos de paseos, fotos de etcétera, etcétera. Entonces ahí el juez entra y se pregunta, el juez dice, venga, señor Kevin, si usted es el dueño y actúa como dueño, se cree el dueño, ¿por qué quien está inscrito como dueño mantenía la finca? Explíqueme eso. Y de pronto por ese lado yo puedo llegar a desvirtuar que Kevin no era el dueño, no era el poseedor, sino que Kevin era un tenedor. Otra forma de hacerlo, lo demuestro porque tengo correos electrónicos donde Kevin me rendía cuentas a mí. Entonces mis herederos llevan esos correos y dicen, vea, si él era el dueño y se creía el dueño y actuaba como dueño, ¿cómo me explican que acá hay unos correos electrónicos donde Kevin le pedía autorización a él para realizar cosas en la finca? Entonces acá hay un correo donde dice, vea, ¿cuánto debo aplicar de abonos? ¿Cuánto tengo que no sé qué? Entonces hay muchas formas de desvirtuar ese ánimo en ese evento en particular, en ese caso. Y es que en esto toma relevancia algo que se llaman los actos de, de facultad y actos de mera tolerancia. ¿Qué son los actos de facultad y qué son los actos de mera tolerancia? La norma los describe como ciertos actos en que el propietario, en virtud del uso, el goce y la disposición, permite que algunas personas se acerquen al bien en ese evento. Pero haciendo la aclaración de que es simplemente como yo permitirles acercarse al bien, más no que les esté facultando para convertirse en propietarios. Y un ejemplo claro de eso, de un acto de mera tolerancia o de mera facultad, lo voy a copiar acá en la presentación, la misma norma me lo dice, es cuando yo le permito a un hermano que viva en un bien que es mío. En ese evento, ¿yo qué estoy haciendo? Le estoy permitiendo que utilice un bien que es mío. Pero eso no quiere decir que yo le esté diciendo, vuelvas en el dueño. O, como lo trae la norma, un ejemplo que nos trae la norma, es cuando yo le dejo a mi vecino que sus vacas pasten o se alimenten en parte de mi terreno. Eso es un acto de mera tolerancia, de mera facultad. Es decir, como que es un favor que yo hago. Pero eso no quiere decir que esto sea un acto en el que yo convierta a la persona en poseedora en ese evento. Miren lo que dice la norma. Artículo 25.20. La omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen no confieren posesión ni dan fundamento a la prescripción. Es decir, el hecho de que yo no quiera hacer nada con mi bien no faculta a otra persona para que se vuelva poseedor. Y el hecho de que yo deje a otra persona ingresar a mi bien tampoco lo faculta a esa persona para que se vuelva poseedor. Acá me trae un ejemplo, la norma dice, así el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso le confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique. Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras o pase en ellas, no por eso se impone una servidumbre de tránsito. Entonces, se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad de consentimiento de otra persona. Entonces, eso es sencillo, la gente que es abusiva, entonces la gente que ve que su vecino lleva años que no utiliza ese terreno y empieza a coger ese terreno, creyendo que por el hecho de que la gente no lo use, el otro lo puede utilizar, eso no los vuelve poseedores, en ese caso. O el hecho de que yo le permita a una persona utilizar lo mío, a veces, no sé si ustedes en la práctica lo hayan visto, que a veces hacer un favor se convierte en una obligación para alguien. Y si usted le permite a una persona, por ejemplo, a un familiar que viva en un predio suyo,
después decirle que se vaya, eso es mejor dicho como declararle la guerra a esa persona. O sea, le sale usted, después de que le hizo un favor, le sale esa deber. Entonces, en esos casos, si esa persona reclama esa propiedad diciendo que es poseedor, uno, ahí me escuchan ya mejor, que dice Brigitte que se cortó. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿O no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Ok, señor. listo. Entonces, a lo que voy con esto es que en esos eventos, esos actos de mera facultad o de mera tolerancia no le permiten a la otra persona ser poseedor. Y si yo demuestro que la otra persona está en el predio por esa situación, ahí desvirtuó el ánimo como tal. Wilmer va a preguntar algo, que tiene el micrófono abierto hace rato, ¿o no? Wilmer, ¿no? Listo. No, Entonces, no, señor. No, señor. ok, entonces, les pongo acá un ejemplo y con este acabamos por el día de hoy y les mando ahorita ya la actividad del día de hoy. Un ejemplo para que ustedes le den vueltas ahí en su cabeza y se den cuenta como de lo complejo que puede llegar a ser esto. Una pareja. Entonces, digamos, hay una pareja y esa pareja es una pareja que eh, es una pareja joven. Entonces, digamos que es una pareja de dos personas de 18 años y pues de que hay un embarazo. Entonces son novios, queda embarazada pues la novia y pues son dos personas demasiado jóvenes, entonces son personas que pues no, no tienen, digamos, como la solvencia económica para asumir esas obligaciones que nacen pues, de tener un bebé y demás. Entonces, la mamá del muchacho le tiende la mano a esa pareja. ¿Y cómo le tiende la mano a esa pareja? Para que usted me entienda. Les permite vivir en una finca de ellos. Entonces, imaginen ustedes voy a poner el ejemplo para que me entiendan. Digamos en el Chaparral, yo tengo mi hija, que mi hija tiene 18 años y queda embarazada de su novio. Entonces yo les digo, vea, hagamos una cosa. Como ustedes son tan jóvenes y pues económicamente están mal, yo les voy a permitir que se vayan a vivir a mi finca. Y les voy a permitir de que produzcan económicamente en mi finca. ¿Con qué finalidad? Pues de que obtengan dinero para que se mantengan ustedes y para que mantengan a ese bebé que van a hacer. Y pues, como todo abuelo o toda abuela, pues enamorado de un nieto, les permito que se mantengan allá en esa finca y que la trabajen económicamente, pues para que la produzcan, en ese caso. Eso es un acto de mera tolerancia, en el cual yo les permito a ellos, por un acto, no sé, de bondad, por un acto altruista, que vivan en una finca mía, en ese caso. Y van pasando los años, entonces digamos que van pasando, eh, no sé, van, pasan 15 años en ese evento. Y yo les voy a reclamar la finca de ellos y ellos vienen y me dicen, me da mucha pena, pero la finca es mía. ¿Y por qué? Pues porque nosotros somos los poseedores. Entonces, en ese sentido, ahí se genera la discusión de yo entrar a demostrar si ellos son poseedores realmente o si ellos son tenedores. ¿Cómo entro a demostrar eso? Pues teniendo que desvirtuar el ánimo. Y en ese caso, por ejemplo, pues, ¿cómo desvirtúo el ánimo? Pues a través de cualquier medio probatorio, como les decía hace un rato, o demostrando que es un acto de mera facultad
o de mera tolerancia. Sin embargo, el tema es tan complejo que hay casos donde esas personas logran que los declaren propietarios. ¿Por qué? Porque todo se hizo de forma verbal y no hay suficientes pruebas para demostrar que esas personas eran tenedores y que no eran poseedores. Entonces, por eso en esos eventos, a veces, así le hagan a uno mala cara, es más recomendable que si uno va a hacer un tipo de favor de estos, que si uno va a incurrir en un acto de tolerancia de estos, pues de que uno deje la prueba de que no hay ánimo. Entonces, si yo cojo y le digo a mi hermano que se vaya a vivir a una finca mía, en ese caso, pues yo qué hago, le digo, sí, se va a vivir a una finca mía, pero venga, firmamos acá este contratico donde demuestra que usted está viviendo allá con ocasión de un contrato que se llama un comodato o un préstamo de uso y que yo sigo siendo el dueño. ¿Qué busco con eso? Pues busco evitar configurar una prueba contraria al ánimo, en ese sentido. O les pongo un ejemplo, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento no es obligatorio que se haga por escrito. Es un contrato que por su naturaleza es un contrato que puede ser verbal. Pero yo para qué realmente hago el contrato por escrito, pues para dejar en claro que esa persona me está reconociendo a mí como propietario y para que el arrendatario de aquí a mañana no venga a decirme que es poseedor, porque ahí yo tengo la prueba. Lo mismo pasa como cuando el arrendatario me paga. Entonces, cuando el arrendatario me paga, lo mejor que yo puedo hacer es que el arrendatario me firme un recibo, porque cada recibo me está dejando una prueba de que me está reconociendo a mí como dueño y que no tiene ningún ánimo. Por eso es que uno cuando es el arrendador de un bien y se va a ir a dar una vueltica por allá, saluda a los vecinos y todo, con la finalidad de que la gente siga sabiendo quién es el dueño y evitar que pues alguien me adquiera la calidad de poseedor. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Pues vean que esto es de cuidado y eso es más frecuente de lo que uno se imagina, que alguien se pretenda quedar con lo que no es de él y que quiera acudir a la prescripción adquisitiva de dominio con la finalidad de que los declaren propietarios en ese caso. Entonces, en ese sentido, ojo, todavía nos falta mucho por ver de esa figura. En ese caso, nos falta mucho ver unas particularidades para que el poseedor pueda llegar a adquirir la propiedad. Lo estamos viendo hasta ahora muy encima, pero la idea es que ustedes vayan entendiendo jurídicamente cómo es eso. Les reitero, en la práctica ustedes van a ver que la gente hace las cosas al revés. Pero por eso es que cuando hay un conflicto judicial, el que termina ganando, termina perdiendo, es el que hace las cosas acorde como las dice el ordenamiento jurídico en ese evento. Listo. Entonces, en este mismo instante, les acabé de enviar el cuestionario del día de hoy, para que lo resuelvan y para que lo voy a dejar abierto hasta la medianoche para que lo puedan resolver con toda tranquilidad en ese caso. Entonces, no sé, si no hay ninguna duda, Gracias. yo creo que podemos dejar ahí. Gracias, profe. Doctor, Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Ok, listo. Vale, yo igual, como ya sé que les llegó, me voy a desconectar, pero cualquier cosa en caso de algo, pues me escriben o algo. ¿Listo? Feliz tarde.